¿Están? Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, traerles el saludo de nuestro intendente de la ciudad de Río Grande, el licenciado Martín Pérez. Agradecer en la persona de la senadora Ávila a todos los miembros integrantes de esta comisión en particular y de todo el Senado de la Nación. Es para nosotros, la verdad, que una satisfacción y un honor poder participar de esta primera jornada de Ciudades Inteligentes, dada la importancia que tiene y que hemos visto en la exposición de todos los grandes expositores que son los verdaderos expertos en la materia, Alejandro, Lucía, Mauricio, que nos han traído información y datos muy importantes. También compartir obviamente con la Ciudad de Buenos Aires y con Mendoza la mesa de experiencias locales es muy gratificante. Pueden ver justamente la experiencia de Buenos Aires con 15 años, ¿no?, de trabajo, y eso muestra la realidad, la diferencia que hay en diferentes ciudades de nuestro país respecto de aquellos que están hace tantos años y aquellos que estamos comenzando un camino, y ahí va donde se diferencian por ahí las políticas públicas específicas que cada una de las ciudades tienen que implementar para lograr el mismo objetivo en común. El objetivo de nuestra presentación en particular es poder transmitirles la experiencia que ha tenido nuestro gobierno de gestión municipal en el momento de la construcción y la implementación de una política pública que para nosotros ha sido y es trascendental al momento de tener éxito en la implementación del concepto de ciudad inteligente y también que esto sea sostenible en el tiempo. Nosotros, cuando comenzamos la gestión, justamente nos encontramos con un gobierno que accionaba y pensaba totalmente analógico, ¿no? Entonces, desde ese punto de partida comenzó la gestión en fines del 2019 del gobierno que nosotros venimos hoy a representar. Se pudo llegar a esta conclusión, por supuesto, a través de primero un diagnóstico que tuvimos que realizar para saber en qué estado de situación estábamos, qué grado de madurez teníamos respecto de este concepto de ciudad inteligente. Y la idea obviamente no es centrarnos en ese diagnóstico, pero sí conceptualizar en estos dos conceptos, subtemas que tienen, que es la inclusión digital y el ecosistema de innovación. Ahí sí pasamos a la segunda. Las ciudades inteligentes, como bien decían, tienen diferentes dimensiones, ¿no? Ahí lo que decía Alejandro, y podemos verlo en la filmina, tenemos lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo que tiene que ver con la movilidad, con la gobernanza, con la economía, con la ciudadanía, con la forma de vivir en esa ciudad. Y cada una de estas dimensiones tiene a su vez subtemas que los componen y de los cuales hay que trabajar con diferentes indicadores para llegar a ese punto final de lo que uno entiende como ciudad inteligente. Si mencionamos que al momento de analizar los resultados, nosotros teníamos que trabajar para la transformación entonces de una gestión tradicional, como decía Lucía en su exposición, hacia una ciudad inteligente, nos preguntamos cómo hacer, ¿no?, para llegar a este resultado y lograr una ciudad inteligente sostenible en el tiempo. Ahí pasamos a la siguiente. Y para nosotros, una ciudad, ahí tenemos el concepto que bien traía la senadora, que es el del Banco Interamericano de Desarrollo. Y para nosotros ser una ciudad inteligente no es un fin en sí mismo, es decir, no trabajamos para llegar a ser una ciudad inteligente. Nosotros entendemos y vemos a la ciudad inteligente como un medio para que las personas se realicen en comunidad y puedan mejorar su calidad de vida. Entendemos que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, y una comunidad que no se realiza justamente no tiene ciudadanos formados y capacitados. Y ahí, teniendo en cuenta el concepto de ciudad inteligente, a que refiere a la persona, colocar a la persona en el centro de desarrollo, no solo con la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones y la gestión, ¿no?, de los centros urbanos para estimular una formación de gobierno eficiente y eficaz, entendimos que además de avanzar en la tecnificación de procesos y la incorporación de tecnologías de la información, resultaba prioritario y elemental para nosotros que generemos una política pública para crear un ecosistema de innovación en la ciudad de Río Grande. Y ahí pasamos, por favor, a la siguiente. Entendiendo entonces que un ecosistema de innovación, ¿no?, ahí tenemos una definición que trae Climas y SACOM, que dice que es un entorno de cooperación, ¿no?
Y para estimular el surgimiento de un ecosistema de innovación, se ha convertido en una necesidad para nosotros renovar la industria tradicional. Nosotros en la ciudad de Río Grande tenemos una industria y una capacidad instalada que tiene que ver con la fabricación de electrónica de consumo masivo, tenemos un área de petróleo, tenemos un área gasífera, pero también teníamos esa necesidad actual de diversificar la matriz productiva. Y para nosotros contribuir en esa diversificación era contribuir al éxito de lograr una ciudad inteligente que contenga una política pública que auspicie la generación de capacitaciones y formación para nuestros ciudadanos. Pasamos al siguiente, por favor. Y obviamente que no hay un éxito posible para cumplir estos objetivos si las personas no son puestas en el centro de desarrollo de las políticas públicas. Estamos convencidos que hay una vinculación entre justamente una ciudadanía inteligente y una economía inteligente y sustentable en el tiempo. Y esto tiene que ver con cuando nos reunimos con los diferentes actores de los ecosistemas, tanto nacional como internacional, al momento de generar nuestra política pública, coincidíamos y coincidieron en que para desarrollar una economía inteligente, una economía sustentable, innovadora, era necesario tener una ciudadanía inteligente, ¿no? Con este concepto por ahí que Alejandro decía smart, ¿no? Pero y una ciudadanía inteligente implica que tenga conocimiento. Ahí pasamos a la siguiente. Y la pregunta fue ahí entonces, ¿cómo lograr un ecosistema de innovación? Esa fue la primera pregunta que implicaba este gran desafío. Pasamos a la siguiente. Y para nosotros entonces estábamos convencidos que se hacía a través de una política pública que contribuyera directamente a la generación de oportunidades a nuestra comunidad. Desde los más jóvenes, como podemos ver ahí, que ese es un dispositivo que nosotros tenemos que es el espacio tecnológico del municipio, que es un dispositivo que está dentro de un sistema que hemos desarrollado a través de una ordenanza que ahora les voy a comentar, pero que inicia desde la formación y capacitación de los más jóvenes hasta los adultos mayores, ¿no? Porque justamente para poder vivir en una ciudad que se denomina inteligente, primero tenemos que tener a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos y vecinas informados para qué pueden utilizar esa tecnología. Entonces, pasamos ahí por favor a la siguiente. ¿Cuál fue la estrategia? Nos preguntábamos y empezamos a trabajar en la estrategia. Y ahí el camino, obviamente no es posible hacerlo de manera individual, como bien decían anteriormente, ni sectorial, ni desde el Estado solo. Obviamente que es necesario trabajarlo de forma colaborativa, incluir al sector privado, incluir a las universidades. Hablábamos antes de iniciar esta charla justamente del triángulo de Sábato, que es sumamente necesario. Trabajar entonces de forma colaborativa era el primer paso, pero también determinar este objetivo en común, porque si trabajamos individual o colaborativamente, pero sin un objetivo en común, era muy difícil avanzar hacia donde nosotros queríamos. ¿Y a dónde queríamos llegar nosotros? Era hacia, estamos ahí, que es la clusterización del conocimiento. Nosotros entendíamos que debíamos hacer una política pública municipal que consiga agrupar en nuestra ciudad un hub educativo que nos permita capacitar y formar a nuestros conciudadanos. En términos económicos, obviamente, es una agrupación geográfica de empresas e instituciones, pero el concepto que nosotros introducimos acá es el hub educativo en nuestra ciudad. Y ahí vuelvo, por ahí retomo en que justamente las realidades de las ciudades en nuestro país son muy diferentes. Por ahí nosotros pensamos en ciudades grandes donde tienen un montón de universidades, donde tienen un montón de centros educativos, donde la ciudadanía está con mayor posibilidades de acceder al conocimiento, y otras ciudades que son más pequeñas, que están más alejadas de los centros urbanos, tienen mayores dificultades. Entonces ahí nosotros aparecemos como una opción o una experiencia, me parece interesante, que mostramos cuál fue nuestro camino para llegar a este primer paso. Ahí, bueno, seguimos para la anterior, por favor. ¿La anterior? Ahí. Bueno, no, es simplemente ahí volver con lo que coincidíamos en torno a
a la construcción de la política pública. La necesidad de talentos y de formación de perfiles. Bueno, se me cortó. Yo igual sigo con la pantalla acá. Ahí está. Decíamos, entonces, priorizar la formación y capacitación de perfiles, impulsar el marco normativo y establecer alianzas para propender la creación, ¿no?, de oferta académica en nuestra ciudad. Esa era la premisa y el objetivo que teníamos al momento de generar esta política pública. Y ahí sí, pasamos a la siguiente. Cuando surge el concepto entonces de Río Grande, ciudad tecnológica y del conocimiento. Obviamente que los clústeres en términos generales, pero en este caso del conocimiento, nosotros entendíamos que era propicio y propiciaba el incremento de la productividad de las empresas, dirigía y promovía la innovación y estimulaba la creación de nuevas empresas de base tecnológica, concluyendo entonces en un ecosistema de innovación para nuestra ciudad. Pasamos al siguiente, y ahí donde redactamos esta ordenanza municipal, que al momento de redactarla, eso fue aprobado el año pasado, a fines de 2021, hicimos un trabajo de investigación a nivel país, donde no se encontraban justamente ordenanzas de gobierno locales, sí tal vez de gobiernos provinciales, que auspiciasen este tipo de políticas. Entonces tuvimos que hacer algo, innovar bastante en la redacción de una ordenanza de gobierno local. Pero principalmente nuestra misión era justamente formar perfiles con alta demanda en el sector productivo, en el sector del mercado de las tecnologías, y posicionar a la ciudad de Río Grande entonces como este hub educativo que nos permita influir también al resto de la región patagónica, porque nos encontramos en realidades muy similares y también con sectores productivos bastante similares. Y ahí pasamos a la siguiente, y tal vez ustedes se preguntan, bueno, pero eso todas las ciudades pretenden lo mismo, ¿no? Todos queremos tener talentos, lograr que las empresas se radiquen, pero la propuesta de valor que teníamos nosotros y que tenemos en este momento, y coincidíamos con el sector privado de las empresas, era justamente la ordenanza, y esto que decía Mauricio, creo que lo decía, el tema de la previsibilidad, generar confianza, generar un horizonte de futuro, y lo hicimos a través de un marco normativo. Este marco normativo es la propuesta de valor que nosotros venimos a traer, y es la posibilidad de generar en principio y en primer lugar un fondo tecnológico municipal compuesto por el 2.5% de la recaudación impositiva, del impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, de las tasas, que nos permitía justamente tener aproximadamente 50 millones de pesos directamente destinados del municipio para el cumplimiento de estos objetivos. Tal vez en el primer momento, cuando dialogábamos con el ecosistema local, nosotros tengan en cuenta que somos una provincia joven, la más joven del país, una ciudad donde la universidad se instaló hace 10 años. Entonces, la construcción por ahí de un hub educativo, que para otras ciudades puede ser algo no novedoso, la necesidad del Estado de ser el dinamizador de estos procesos es muy importante a la hora de generar oportunidades de formación y capacitación. Y lo hicimos principalmente con la Escuela Municipal de Artes y Oficios Digitales, que eso fue lo más novedoso y lo que compartimos con un montón de ciudades que nos han consultado acerca de justamente cuál era la metodología de funcionamiento de la Escuela Municipal de Artes y Oficios Digitales, porque de allí no es que salen solamente iniciativas de parte del municipio, sino que nosotros nos convertimos en un hub educativo donde promocionamos y propiciamos también y incentivamos y financiamos la posibilidad de que existan ofertas en las universidades locales, en los centros educativos de terciarios, contribuir en la diversificación de la currícula, en la ampliación de las inscripciones en estas carreras tecnológicas. Y entonces no hacemos solamente uso de nuestro círculo de influencia directa, sino que trabajamos con otras instituciones. Para después pasar a otros institutos que son necesarios, por ejemplo, como el Centro de Incubación y Aceleración de Negocios Digitales, que obviamente, dada nuestro estado de madurez, tal vez, en relación a la inexistencia de estas políticas públicas, recién ahora, a partir de todo el trabajo que venimos haciendo con la Escuela Municipal de Artes y Oficios Digitales y con los Centros de Desarrollo Tecnológico Municipal, podemos pensarnos en el futuro a mediano y largo plazo de empezar a crear empresas de base tecnológica locales, que ya se está dando esa impronta,
con algunos ejes en particular. Nosotros obviamente pusimos ejes prioritarios. La Ley de Economía del Conocimiento auspicia un montón, ¿no?, de actividades, pero en nuestra ciudad, dadas las características especiales que tienen, climatológicas, etcétera, todas las actividades hacia adentro se desarrollan mucho y que tienen que ver con el desarrollo de software, que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos y también con la producción audiovisual. Esos tres ejes y el deporte electrónico, que es una cuarta, si se quiere, industria o negocio muy importante, que estamos auspiciando también nosotros desde el Estado municipal. Y esto a través, obviamente, de ahí dice espacio tecnológico. Nosotros lo que hemos desarrollado es un sistema de desarrollo tecnológico a nivel municipal donde, emulando ciertas políticas nacionales, como puede ser el punto digital, lo que hicimos fue concentrar en un espacio físico infraestructura para que justamente nuestra ciudadanía pueda acceder no solo al conocimiento, sino también a la posibilidad a través de laboratorios de experiencia a conocer los celulares, ¿no?, las computadoras, cascos de realidad virtual, impresoras 3D, etcétera. Todo eso con la posibilidad justamente de empezar a practicar en nuestros espacios municipales la capacidad adquirida también o en el centro educativo municipal o en los centros educativos del sector privado que muchas veces no tienen la infraestructura necesaria. Bueno, y ahí pasamos a la última. Algunas consideraciones que por ahí estaba bueno hacer, que justamente el logro y el éxito de una ciudad inteligente para nosotros es poder conseguir estas ventajas que dan, ¿no? La sostenibilidad, la creación de conocimientos propios, que lo decía creo que Alejandro también. El sistema permite la creación de conocimiento en gestión adaptado a las realidades propias. Es decir, cada ciudad necesita crear sus propios conocimientos y utilizar su expertise. Nosotros en particular tenemos justamente, como decía al principio, una capacidad instalada en lo que es la industria electrónica de consumo masivo, el petróleo, el gas, que es el valor agregado que nuestra ciudad puede darlo, pero otras ciudades tienen otros valores agregados, como puede ser en Mendoza, en La Rioja, ¿no?, la vitivinícola, el agro. Entonces cada ciudad tiene que saber aprovechar y fortalecerse en su expertise para poder crear conocimiento propio y solucionar los problemas que tienen sus ciudades o sus lugares de hábitat. Y bueno, la capacidad de aprendizaje, esto se genera un proceso de aprendizaje que permitirá responder a retos y oportunidades de forma creciente. Y finalmente, justamente con esto, la generación de una sociedad del conocimiento, que es hacia donde tenemos que apuntar todas las ciudades de nuestro país. Así que la ciudad de Río Grande trabaja para conseguir una ciudad inteligente a partir de la formación y la capacitación de sus perfiles y sus ciudadanos. Así que muchas gracias.